encontramos unos taquitos de brisket y unas cacahuates. Eso es lo que hay por ahorita para matar el hambre. Ahí está el chico. Vamos a darle una revisadilla. Mira, llantas nuevas. Si no están nuevas, que estén buenas. Everybody get your fucking hands up. ¿Qué pasa, muchachones? Buenas tardes. Tarde porque son las 3, van a ser ya. Faltan 10 minutos para las 3 de la tarde, amigos míos. Aquí saliendo de Odessa, Texas. Estoy lejos. Estoy a 6 horas de Dallas, Texas. 6 horas sin parar. A 63 millas, que es lo que corro yo, como viejito ando, despacito. ¿Y ustedes qué cuentan, amigos míos? ¿Cómo están? Hoy salí no muy temprano para acá, nomás traté de escapármele un poquito al tráfico, porque se pone el tráfico ahí para cruzar el downtown, para acá, para el west, se pone horrible. Y pasé un susto porque llegando ahí a lo que era el downtown, a alguien de una camioneta se le explotó una llanta de adelante y, híjole, todos los carros se pararon de volada. Créanme que lo que quedé de tragarme el carrito que iba adelante, yo creo que haya sido un pedacito así de medio metro, pero gracias a Dios reaccioné a tiempo y andaba vacío. Quizás hubiera estado un poquito con unas libritas. Bueno, entonces, amigos míos, vamos a hacer un videito acá para hablar un poquito del mantenimiento del camión, de qué es lo que hacemos para que los camiones se mantengan en forma al 100%. Y aclaro, no soy mecánico. También aclaro, esto lo hago yo basándome en mi camión. Esto es un Freightliner Century, motor serie 60 de 14 litros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los camiones llevan el mismo mantenimiento, solamente similar. Estoy pesado. Esto está súper pesado, no manches. Entonces, amigos, pues sí, no quiero hacer el video tan largo porque entonces se me va en los 20 y pico, 30 minutos. El último video se me fue en 30 y pico minutos porque me da por hablar y hablar. Y como ya saben, uno solo aquí pues no tiene con quién hablar. Entonces, mire, le voy a contar. Este camión, cuando yo lo compré, ya lo compré usado, por supuesto, porque es 2007. Y yo lo compré hace como 6 años. 6 años, más o menos. Unos 6 años hace que lo compré. Este video va para el amigo Albert. Creo que el amigo Albert fue el que me escribió, no estoy seguro ahorita, preguntándome esto de lo del mantenimiento. Entonces, como les decía, pues mi camión es un Freightliner Century 2007 con motor Detroit serie 60. Cuando yo lo compré, este camión tenía 800,000 y algo millas. ¿Ok? 800,000 y algo. En estos momentos tiene 1.350.000. Son unas cuantas millas, ¿verdad?
Entonces el mantenimiento del camión abarca muchas cosas del camión. Abarca de lo que es el cambio de aceite, engrasado, llanta o las gomas como le decimos en Cuba, luces, le falta un foco, no le falta, asegurarte de que tienen las llantas con buen aire, una porque te cuida más la llanta, otra porque si te para el policía y te agarra la llanta bajita de aire, pues le da la gana de ponerte un warning y ya ahí ya se te echó a perder la inspección. Entonces filtro de aire, hay cosas que se cambian mucho. Por ejemplo, los filtros de aire, el filtro grande, este es un filtro grande, sí, que ese filtro lo puedes cambiar, no sé, si quieres hasta en un año, si quieres. Claro, yo no lo cambio en un año, pero sí he escuchado gente que lo cambia en un año porque cada vez que van a hacer el cambio de aceite agarran y lo soplan y sueltan todo el polvo y queda bastante limpio, ¿no? Entonces el filtro del aire acondicionado, estas son cositas de gastos para mantenimiento, ¿no? Entonces, cambio de aceite, todos los motores no llevan lo mismo. Este te puede llevar 10 galones, que 9, que 10, que 12 galones. Entonces, hace mucho tiempo, hace un año atrás, cuando este camión tenía menos millas, al principio yo le estuve dando 15.000 millas. Yo le metía 15.000 millas de carretera y a las 15.000 millas era que yo le cambiaba el aceite. Había veces que las 15.000 millas se me juntaban en un lugar o las hacía en un lugar donde no estaba en un área donde podía cambiar el aceite. ¿Qué hacía yo? Iba a un truck stop y compraba un bote, que es una botella que trae un producto adentro que se llama Lucas. Ese producto tú se lo echas al aceite del motor y le provoca viscosidad al aceite, y entonces tú puedes alargar un poquito más lo que es el cambio de aceite. Por ejemplo, porque quieres llegar, no sé, a no sé qué lado, te metes un bote eso que lo que te cuesta es 30 y tantos dólares, cuesta el galoncito. Le metes el botecito al aceite de motor y te dura más. Entonces, cuando yo se lo hacía cada 15.000 millas. Fue pasando el tiempo, el motor mío se fue haciendo más viejo, empezó a agarrar más millas, y entonces cuando yo usaba el aceite Dilo, o Dilo, como le quieran llamar, es una marca de aceite que hay aquí. Y ya entonces a estas alturas yo le pongo el aceite Mystic, que según dicen es un aceite para allá cuando un motor tiene muchas millas, como este es un motor viejo. Y ahorita en estos momentos yo le cambio el aceite de 10.000 a 11.000 millas, no me pasa de ahí. Le pongo las millas que yo quiero, que me avisa ahí en el GPS, y él me avisa cuando ya cumplió las 10.000 millas. A partir de ahí, apenas cumple las 10.000 millas, ya salgo yo a hacer el cambio de aceite. Si se me hace, si lo cambio en la carretera, me sale más caro. Si lo cambio en Dallas, me sale más barato. Y todo siempre depende del lugar donde tú lo lleves. O si tú quieres comprar el aceite, quieres comprar los 2 filtros, este trae 2 filtros de aceite y trae un filtro de petróleo. Si tú quieres hacer ese gasto, comprar los 10 galones de aceite y todo eso, te sale más barato porque te van a cobrar nomás el labor, la mano de obra. Pero te quita tiempo. O sea, hazte cuenta, yo voy a llegar ahorita a no sé qué hora ahí a Dallas, y voy a tener que salir supuestamente a comprar aceite, a comprar filtro, a comprar todo. Ya todo eso me va a agarrar 1 hora y tanto, 2 horas de mi tiempo. Yo prefiero pagar un poquito más y que me lo cambien. Hay mucha gente que tengo amigos que trabaja aquí,
porque él hace el cambio de aceite al motor él mismo se mete ahí abajo del camión, compra su aceite, compra su filtro, y él lo hace por ahorrarse un dinerito. Pero yo diría que es tacaño, que es codo, como decimos nosotros, porque hace dinero. Si tú me dijeras, pues no ganas dinero, y el cambio de aceite del camión, más o menos aquí donde yo estoy ahorita, en la carretera, posiblemente muchas millas en camión, y posiblemente se lo cambies 2 veces al mes, pero aquí donde estoy ahorita, más o menos se lo estoy cambiando 1 vez al mes. Al principio me salía en 240, 250 dólares hacerle el cambio de aceite afuera, sin comprar yo nada. Llevaba a un taller y me cobraban eso, de 230 a 250 dólares, y ellos lo ponían todo, los filtros, el aceite, me lo engrasaban y absolutamente todo, me le ajustaban los frenos y todo. Ahora, en estos momentos, el cambio de aceite, yo pagué el otro día, en el penúltimo video creo que hice, que llegué aquí a cambiar el aceite, me cobraron 340 dólares. 340 dólares. También está, y hay que aclarar que no en todos los lugares cobran lo mismo. Cuando tú cambias el aceite aquí a la orilla de la interestatal en la carretera, te van a cobrar más. Cuando tú lo cambias, un ejemplo, como decir, en el barrio tuyo, donde vas a casa de Pepe y Pepe tiene un tallercito, Pepe te va a cobrar menos. Pero aquí en la carretera te cobran más. Y yo al otro día tenía que salir para la carretera otra vez, y ya el motor tenía 11.000 millas rodada con ese aceite viejo. Y ya la verdad, a mí trato de cuidar mucho el motor porque espero, mis planes es de que llegue a 2 millones de millas, porque la verdad no quisiera comprarme otro camión, pero yo trato de cuidarlo para que me dure más. Y empezó a llover, muchachones. Me gusta que llueva, me gusta manejar lloviendo, pero no muy que esté cayendo mucha agua, no, o sea, que yo pueda ver la carretera, porque hay veces se pone que tienes que frenar y salirte por aquí para el shoulder y parar y esperar a que escampe, deje de llover, porque no se ve nada. Y entonces todos los carritos se ponen muy majaderos. Entonces, amigos, ahí está lo del rollo del aceite. Eso es lo que vas a gastar en el mantenimiento del camión, en lo que es el cambio de aceite al mes, de 300 dólares, 350 dólares de lo que es el cambio de aceite, que te lo tienes que hacer a huevo. Tienes que engrasarlo, tienes que ajustarle los frenos, todo eso te lo hacen a ti en el momento de que tú vas a cambiar el aceite. Si tú quieres andar con una engrasadora y de vez en cuando meterte ahí abajo del camión y engrasarlo tú y ajustarle los frenos tú, también lo puedes hacer. Todo depende como tú quieras llevar las cosas. Parece que quiere dejar de llover. Entonces, amigos, por ahí quedamos con el aceite. Eso es algo que lo vas a tener que hacer obligatoriamente todos los meses, porque, como les digo, aquí mínimo tú vas a rodar 10.000, 15.000 millas todos los meses. Y acuérdense que aquí en Estados Unidos todo se mide por millas, no se mide por kilómetros. Entonces, otra cosa, las gomas, las llantas del camión. El otro día estuvimos hablando de eso. Yo traigo las llantas de atrás mías nuevas, las de adelante las traigo nuevas. Las llantas depende también donde tú las compres. Eso es mantenimiento del camión, porque tienes que mantenerlo en óptimas condiciones para trabajar y para que si te para el DOT, o sea la policía, no te lo vayan a sacar de servicio. No es necesario tener el camión como un arbolito de Navidad lleno de focos y bombillillos. No estoy en contra de eso, cada cual lo tenga. El mío nada más tiene las luces necesarias y 2 neblineros allá abajo que se los puse yo, pero no tiene más nada. Entonces, eso no es necesario no lo incluyo yo en gastos de mantenimiento. Ya esos son lujos que tú te quieres dar. Entonces, la llanta de adelante, el otro día estuve hablando con un amigo que él compró unas llantas, me dijo que indias,
o no sé cuáles, que le costaron, no sé si fueron $300 cada llanta, le salieron en 600. A mí me costaron 500 las mías casi, las llantas de adelante, entonces me salieron más caras. Y dice que le han salido bastante buenas. Yo atrás tengo llantas, o sea, las dos llantas adelante me cobraron con y ahí fue incluido el alineamiento y el balanceo, todo fue $1,200 y tantos. Las llantas de atrás me costaron a mí, que trae 8 llantas el camión, unos $2,500 las llantas, y son Goodyear, o sea, se me hacen bastante buenas las llantas. Entonces lo que tienes que hacer es estar checando las llantas que tengan buen aire y ir rotándolas. O sea, normalmente las llantas de atrás, de las dos de atrás, el eje del medio es la que más se gasta, o el eje de atrás, ahorita no estoy claro. Uno de los dos ejes es el que gasta más las llantas, porque es el que tiene más tracción. Me parece que es el eje de atrás. Entonces tienes que rotarla, o sea, pasar las llantas de atrás para el eje del medio, para que se vayan gastando lo más parejo posible, y así te duran más, porque no haces con dejarlas así. Al final las de un eje están el taco de este tamaño y las otras ya bien lisas. También tienes que estar checando lo que es el nivel del antifreeze de tu tanque, el tanque que va aquí adelante, porque tiene una medida de máximo, mínimo. Tienes que estar checando que esté a nivel de que no necesite más antifreeze. O sea, es agua, pero es antifreeze, anticongelante. Entonces tienes que estar checando eso. Pero es algo de que eso no lo puede llevar a lo que es el mantenimiento del camión, porque ese antifreeze se pone y no tienes que cambiarlo, pues no sé, un año, el tiempo que dure ahí. Ahorita últimamente con el calor que hay, me estaba gastando un poco de antifreeze, anticongelante. Entonces el otro tanque también, el de los wipers aquí de limpiaparabrisas, también tenerlo con su agua. Pero como digo, eso es algo que no lo llevaría a mantenimiento, porque se usa o se compra en mucho tiempo. No es algo que tú compras ni todos los meses ni todas las semanas. Otra cosa es también hacerle tu servicio a tu aire acondicionado todos los años, o cuando tú creas de que lo necesites, ponerle el frión, el gas al aire. O sea, pero como te digo, es algo que no se hace todos los meses, no va tampoco al mantenimiento. Pero lo que sí te digo es de que todas esas cosas cuestan dinero. Cualquier cosita que tú tengas que cambiarle, que se le descomponga, o lo que le pase lo mínimo aquí al camión, te cuesta dinero. Gracias a Dios, pues en este país no es igual que con los países estos donde somos nosotros, que se pone mucho parcho o se repara mucho. Aquí o sea, la mayoría, hay gente conocida, gente que sí son bien codos, tacaños, y se ponen a reparar partes del camión. Aquí tú vas ahí al dealer, donde venden por ejemplo, aquí el Freightliner, y tú compras la parte que tú quieras de este camión 2007. Ahí está, lo que tú quieras comprar, ahí está. Se te descompuso el compresor, vas y compras, le das nomás el número del PIN de tu camión y compras un compresor nuevo. Se te rompió, se te descompuso el aire, vas y compras un aire nuevo. Se te descompuso lo que tú quieras aquí de la pizarra, lo que tú quieras, el diferencial del camión, lo que sea, ahí vas, ahí te lo venden, lo que tú quieres está ahí. Cuesta dinero, claro que cuesta dinero, pero es la garantía de tu trabajo, porque si tú sales para la carretera y vas con el miedo de que le vaya a pasar algo al camión, porque ando con las llantas recapadas y no son nuevas, ya eso ya es un poco más de estrés que tienes que añadirle a tu día. Entonces es mejor tener todas esas cosas nuevas, no recapadas, no poner cosas usadas, y te va a ir mejor. Otro aceite que se le cambia al camión es el aceite de acá de los
diferenciales. A mí se me hizo bien raro. El otro día vine aquí a cambiar el aceite y la verdad yo no confío mucho en los talleres por ahí, porque los talleres muchas veces te dicen, no, mira, el aceite está feo, ya lo necesitas cambiar. Pero hay veces, por ejemplo, ahí vieron el video, esa gente no tenían trabajo, el único que entró ahí a cambiar el aceite fui yo. Puede ser la opción de que te digan que el aceite está feo para que tú lo cambies para ellos producir, porque no tienen trabajo, y puede ser que tu aceite está bueno. Entonces yo me quedé con la duda y dije, ¿cómo mi aceite va a estar malo si yo apenas hace 3-4 meses le cambié los diferenciales al camión y supuestamente le pusieron un aceite sintético nuevo de paquete hace 3 o 4 meses, cuando ese aceite puede durar ahí 2-3 años y no necesita cambiarlo? Entonces ellos me dicen a mí, no, ya necesitas cambiar el aceite porque mira cómo está. Me enseñan unas muestras bien feas ahí y uno dice, pues será verdad o será mentira. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita, el aceite no le va a pasar nada ahorita, puede aguantar. En el próximo cambio de aceite voy a ir al lugar donde yo siempre lo cambio y le pregunto al señor que me hizo el cambio de los diferenciales que me revise el aceite a ver cómo está. Y si está feo, le voy a decir que porque está feo, porque se supone que el aceite que le pusieron es un aceite nuevo y ese aceite no es para estar cambiándolo cada 2 meses, es lo que digo yo, y cuesta su dinero también. Ya tengo hambre, amigos, tengo mucha hambre y todavía me faltan 200 millas para llegar y se acabó todo lo que tenía para comer, así que voy a llegar aquí, me voy a salir aquí en este lugar para ver que aquí venden unos taquitos de brisket muy buenos, esperemos que haya. Si no, hasta ver qué encontramos. Esto se llama aquí Abilene, no sé cómo le quieran llamar, Texas. Esta gasolinera la hicieron nueva. Vamos, amigo. Yo no voy para la left, yo voy para la right, que tengo hambre, así que tú te callas, GPS. Vamos a ver qué hay de comer, muchachos. Y un hoyo aquí que, mira, esto no lo arregla. Mira qué clase de hoyo tiene aquí entrando aquí a la gasolinera esta. Y esto es nuevo. Y tienen el hoyazo ese. Qué bárbaro. Qué país. Qué país, muchachos. Vamos a estacionarnos por aquí como que no queremos las cosas si nos portamos bien. A ver qué comemos, muchachos, ahorita les cuento. Luego, amigos, encontramos unos taquitos de brisket y unas cacahuates. Eso es lo que hay por ahorita para matar el hambre. Ahí está el chico. Vamos a darle una revisadilla. Mira, llantas nuevas. Si no están nuevas, que estén buenas. Pues sí, conseguí unos taquitos de brisket. Tienen 390 calorías, no sé cuánto voy a engordar con esto. Y el paquete este de cacahuates.
Es lo que hay, amigos, que es lo único que encuentras aquí en la carretera esta. Todo es de bordo, por eso estamos todos panzones y redondos. Así estamos los camioneros, calvos, panzones y redondos. 9 de la noche, muchachones, y apenas entrándole aquí a la ciudad de Dallas. Se los dije que el camino era largo, largo, largo. Ven todos los edificios ahí del downtown, todo alusadito. Todo se complicó, amigos. Hubo un accidente y ahí perdí como 30 minutos. Quiere decir que hubiera estado 30 minutos antes, pero ni modo. Este es uno de los barrios más peligrosos aquí de la ciudad de Dallas. No me gusta venir aquí para nada, pero no me queda de otra. Ahí se la pasan todos los amigos fiestando, tomando alcohol, dándose la buena vida. Y mantenidos del gobierno, no del gobierno, mantenidos de nosotros los que trabajamos. Y este va a ser nuestro destino final. Aquí vamos a dejar el contenedor, lo vamos a estacionar allá atrás. Entonces ya aquí sí, ya nos vamos para la yarda a dejar el camión y para casita, amigos, que estoy cansado. Y así quedó, muchachones. Gracias por todo. Feliz fin de semana y cuídense mucho. Ya terminamos el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Se les quiere. Everybody get your fucking hands up.